Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, felicidades a todos, les consideramos como amigos por el Día de la Amistad, todo lo que nos acompañan los domingos en este horario. Hoy queremos analizar con ustedes el tema de la realidad de los jóvenes a partir del informe que había presentado el Fondo Nacional de la Población. Y nos preguntamos, ¿tiene futuro la juventud en nuestro país? Esta pregunta se sustenta en los datos precisamente que son poco alentadores respecto de la situación en la que se encuentra esta franja etaria en nuestro país. En Paraguay el criterio que se tiene en cuenta para determinar la juventud es de entre 15 a 29 años. Tenemos que decir que varía siempre entre los países, ¿no? Es un criterio de carácter universal. Reitero, en Paraguay son jóvenes todos aquellos que se encuentran entre 15 a 29 años. Nos acompañan para este análisis hoy en Visión País Linda Vera, ella es directora de Proyectos y Programas de la Secretaría Nacional de la Juventud. Muy buenas noches, Linda. Buenas noches a vos, a todos los panelistas y principalmente a la audiencia. También nos acompaña Marcelo Laki, politólogo. Muy buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Francisco, a la invitada, al panelista, a toda la audiencia. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias. Buenas noches también a los invitados y a la audiencia, por supuesto. Buenas noches, Maru. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, licenciado Marcelo Laki y la licenciada Vera. Muy buenas noches. Karina, bienvenida. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los invitados y a la audiencia. Muchas veces solemos escuchar el refrán que dice la juventud representa el futuro del país. Sin embargo, los datos estadísticos sobre esta franja etaria son, decíamos, poco alentadores. Pero veamos el siguiente BTR. Días pasados, el Fondo de Población de las Naciones Unidas presentó el informe sobre la juventud en el Paraguay. Los resultados sobre el estudio son alarmantes y preocupantes, a la vez que nos conduce a la pregunta: ¿qué futuro tienen nuestros jóvenes? Y no se trata de interrogarnos, simplemente, por el futuro de los jóvenes, si consideramos el refrán que dice: los jóvenes son el futuro del país. Si no tienen futuro nuestros jóvenes, por la situación en la que se encuentran hoy, entonces tampoco nuestro país tiene un porvenir esperanzador. El número de personas jóvenes en el país alcanza actualmente cifras nunca antes vistas. El 56% de la población tiene menos de 30 años. Con este porcentaje experimentamos el bono demográfico, es decir, la venta histórica de la potenciabilidad productiva. A pesar de la situación socioeconómica, cultural y educativa en la que se encuentran los jóvenes, nos han demostrado con las grandes movilizaciones que realizaron que son los grandes actores políticos de cambio en nuestra sociedad y nos permite soñar un país diferente al que hoy tenemos. Decíamos que son poco alentadores los datos estadísticos sobre la juventud en nuestro país y queremos considerar hoy como fuente de análisis el informe del Fondo Nacional de la Población, que por cierto hay bastante crítica a ese estudio. Durante el desarrollo de nuestro programa estaremos justamente compartiendo con ustedes qué es lo que se critica de ese estudio. Lo cierto y lo concreto es que hoy tenemos un alto porcentaje de jóvenes en nuestro país y se le suele llamar a esta experiencia del alto porcentaje de jóvenes que conforman, digamos, la población, bono demográfico. ¿Pero qué es el bono demográfico? Sin entrar en disquisiciones de carácter técnicas, el bono demográfico tiene que ver con aquella
franja etaria donde las edades de esa franja etaria forman parte de lo que se denomina la población económicamente activa, y los niños, niñas y los adultos mayores, que también son llamados de la tercera edad, no forman parte de la población económicamente activa, o no tendrían que formar parte de la población económicamente activa. Sin embargo, los que conforman parte de, digamos, de esa población son los jóvenes y los jóvenes adultos. Por tanto, ese porcentaje de la población económicamente activa en Paraguay representa más del 60%. Por tanto, el bono demográfico, en términos de lo que implica la atención a esta población económicamente activa, es sumamente importante en términos de acceso a la educación, a la capacitación continua, a la salud, en fin, todo lo que hace al bienestar, digamos, de esta población y su contribución al desarrollo del país. Sobre ese tema estaremos justamente analizando y compartiendo con cada uno de ustedes. Les invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. ¿Tiene futuro la juventud en nuestro país? Es el tema de análisis. Nos acompañan Linda Vera, directora de Programas y Proyectos de la Secretaría Nacional de la Juventud, y Marcelo Lacchi, politólogo. ¿Cuáles son los principales ejes de la política para la juventud que viene trabajando la Secretaría Nacional de la Juventud, Linda? Bueno, nosotros es importante destacar que hemos empezado en el rango de Secretaría Nacional de la Juventud, desprendiéndonos del Ministerio de Educación, anteriormente Viceministerio de la Juventud, desde el año 2013, y a partir de ahí empezamos un proceso de revisión de los planes anteriores y también de la perspectiva estadística, una serie de consultas ciudadanas que hicimos en todos los departamentos del país en el 2014 para empezar a rediseñar y revisar la política pública de juventud, con un primer aprendizaje, que la política pública de juventud no puede restringirse solo al área de trabajo de la Secretaría Nacional de la Juventud, sino tiene que tener un fuerte componente de intersectorialidad. Entonces ese trabajo que empezamos a hacer con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación, esos son los principales ejes, y de forma transversal todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, que para nosotros es un factor fundamental tanto para relevar la demanda, pero también para dar una respuesta en territorio óptima en términos de las llegadas y la calidad de estas políticas públicas. Entonces, en torno a esos tres ejes, salud, empleo y educación, hemos venido trabajando durante estos 3 años con las 3 instituciones que son ejecutoras y rectoras tanto en salud, educación y empleo, y también hemos diseñado algunos proyectos dentro de la Secretaría Nacional de la Juventud. ¿Te parece, Linda? Hablamos de esos proyectos durante el desarrollo de nuestro programa. Sin problema. Sobre esos 3 ejes, Marcelo, ¿cuál es tu análisis? Salud, empleo, educación como ejes prioritarios de la Secretaría Nacional de la Juventud. Y está bien que sean su prioridad porque estos son la problemática, el problema que
más allá de lo que haga la Secretaría de la Juventud, que es una estructura muy chica, no hay realmente políticas públicas del Estado y actualmente sobre este eje, sobre esos tres sectores. Porque no hay, porque en educación prácticamente por los primeros 3 años de la Marta Lafuente, más allá de un burocraticismo muy extensos de intentar aplicar políticas, de hecho no se cambió nada, empeoró porque ciertos niveles de democratización que se estaban empezando en el último periodo del gobierno Lugo empezaron a cerrarse. Hay un nivel, por ejemplo, de resurgimiento de una cultura estronista en el sistema educativo altísima. No por nada tuvimos rebeliones estudiantiles. Las rebeliones nacen de la opresión y el nivel de opresión estudiantil creció muchísimo en esos años. Sobre el tema de salud, todavía no hay una política verdadera y amplia sobre la cuestión que afecta más a la juventud, que la política, ¿cómo se llama? Eso de nacimientos, salud sexual reproductiva. No hay, acordémonos que se intentó, y es un problema también educativo, se intentó en el gobierno Lugo en los primeros años de hacer un marco rector pedagógico sobre el tema, que fue contestado a varios sectores, y actualmente prácticamente no hay ninguna política educativa sobre eso. Y que no significa que igual los jóvenes conozcan, pero conocen por otro ámbito, no por ámbito del gobierno. Y su tema de la política del trabajo estamos peor todavía, porque uno de los temas base que podemos hablar cuando hablemos del bono demográfico, está que no hay verdaderas políticas de trabajo. Sí, hay políticas para construir trabajo, pero no trabajo decente. Uno de los problemas de Paraguay, de la juventud paraguaya, nunca fue encontrar trabajo, porque hay datos ya de una década que demuestran que a los 18 años el 85% de los jóvenes ya tuvo su primera experiencia de trabajo. El problema es el trabajo decente. El 80-85% de los jóvenes no consigue trabajo decente hasta superar los 29-30 años. Y es una problemática que tiene efectos muy negativos sobre el bono demográfico que hablábamos antes. Hablaremos sobre eso durante el desarrollo del programa. Linda, ¿cuáles son los principales problemas con las que tropieza la Secretaría Nacional de la Juventud para revertir esos datos estadísticos que se dieron a conocer en el informe sobre la realidad juvenil? Sí, hacer también una salvedad, nosotros hemos acompañado este informe incluso en su publicación, entonces quiere decir que también hay un compromiso por proyectar estos datos, aún con todas las dificultades que podamos haber tenido en el informe. En las diferentes áreas tenemos algunas dificultades, principalmente en el área educativa. La culminación de la educación secundaria sigue siendo un problema como para proyectar a los jóvenes al sector universitario. ¿Cuál es el principal problema que se identifica? El principal problema que se identifica es que los jóvenes no están culminando el 3er año de la media de la educación secundaria por problemas económicos, ¿verdad? También situación de pobreza. Sí, por problemas económicos, porque muchos de ellos a partir de los 14 o 15 años empiezan a hacer sostén de su familia, otros se dedican a las actividades de cuidado, ¿verdad? Que es también un tema fundamental no solo en el área urbana, sino también en el área rural, y se están haciendo los esfuerzos para mejorar esa condición, ¿verdad? O sea, yo creo que ha habido una mejor inversión y una proyección, por lo menos de cobertura, para el sector secundario, que sigue siendo, siempre se puso mucho énfasis en la culminación del 9º grado, en la universalización de la escolar básica. Nuestro desafío para los próximos 5 años es definitivamente lograr una mejor cobertura en términos de cuantitativa y cualitativamente del sector secundario, para que podamos tener condiciones mínimas y una base real de 12 o 13 años de escolaridad, que es fundamental para después promover condiciones de trabajo también, tanto de primer empleo como sostener ese empleo también de forma decente. Y ahí hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la formalización laboral, es muy importante. Ahí tiene que haber no solo un compromiso desde el gobierno, que de hecho se están haciendo esfuerzos en ese sentido, sino también del sector privado en garantizar condiciones
de trabajo digna, en general para la población, pero en específico para la población joven, ¿verdad? Y en salud, sí me parece muy válido lo del marco rector para la educación de la sexualidad. Desde la sociedad civil ese ha sido un esfuerzo realmente valioso y es momento de volver a retomar esa discusión para que dentro de la educación formal y no solo la educación no formal, que es donde más se desarrolla este tema, se pueda volver a pensar en un marco rector, pero también trabajar en otras áreas que tienen que ver con necesidades sentidas también que tiene la población joven en torno a la trayectoria de vida, los proyectos de vida y cuáles son las verdaderas oportunidades que tienen los jóvenes para desarrollar su propia autonomía, por ende ejercer su ciudadanía y también validar su propio proyecto de vida, porque en definitiva si nos generamos mejores y mayores condiciones para que ese proyecto de vida sea posible, es ahí donde esa necesidad sentida del joven también se va a ver interrumpida en toda su trayectoria de vida, ¿verdad? Ahora, Marcelo, vos decías que todo esfuerzo que hace la Secretaría Nacional de la Juventud no sería suficiente como para afrontar los grandes desafíos que hoy tienen los jóvenes. En ese sentido, ¿de qué manera se tendría que articular entonces las políticas diseñadas por la Secretaría Nacional de la Juventud y cuáles son los otros organismos del Estado que tendrían que involucrarse? Hay un problema estructural que es del Estado paraguayo, no depende ni de este gobierno porque es 20 años que funciona de la misma forma. Esto hasta fue teorizado por Andrew Nixon en un libro del año 90. En Paraguay no hay un gobierno, hay una confederación de ministerios, cada una de las cuales hace lo que se le antoja. Claro, puede haber una línea que da el presidente, pero hay culturalmente una autonomía de los ministerios donde cada uno tiene su programa y lleva adelante su política. Uno de los problemas que tuvo a su tiempo el viceministerio de la Juventud cuando estaba en el Ministerio de Educación y está teniendo y continuará a tener para mí por mucho tiempo la Secretaría de Juventud, aún autónoma, es esa. Ellos pueden teorizar, pueden tener una visión clara de lo que hay que hacer, pero depende de la acción de los ministerios y cada ministerio debería ponerse a disposición y debería integrar su política. Históricamente no se hizo. Van a conseguirla ahora, no sé, faltan 2 años al final de este gobierno, pero los primeros 3 años no hubo eso. Si ahora va a haber, le felicitaremos. Pero eso es el problema estructural. El problema de educación es un problema grande y afecta muchísimo a la juventud. El problema de la salud sexual y reproductiva es un problema grande, afecta, pero se ocupa el Ministerio de Salud, del otro se ocupa el Ministerio de Educación y solo el tema de trabajo y de la enorme evasión se ocupa IPS y el Ministerio del Trabajo. Por ejemplo, sobre este tema, es verdad que la evasión la producen los empresarios, pero se pueden hacer políticas públicas. De hecho, en los primeros 2 años del gobierno Lugo, pues después también se dejó ir. El Ministerio de Justicia y Trabajo, en colaboración estrecha con IPS, consiguieron una fuerte reducción de la evasión. Consiguieron hacer entrar en IPS muchísima gente, no me acuerdo el número, creo 150.000 personas en 2 años, pero muchísimo fue, respecto a los datos anteriores. Y bien, entonces se puede, si se quiere. Y eso, por ejemplo, se dejó en la parte final del gobierno Lugo, no se hizo nada del gobierno Franco, y no me parece que hay esta coordinación, esta voluntad en el actual gobierno, más allá que ahora tenemos un Ministerio del Trabajo. Vamos a evaluar eso durante el desarrollo de nuestro programa, pero no sin antes preguntarnos, antes de ir a nuestra pausa, ¿cuánto tiempo más entonces debemos esperar para que se pueda articular los esfuerzos de los distintos ministerios para dar respuesta a los jóvenes, sobre todo atendiendo a algunos datos estadísticos que estaremos compartiendo con ustedes en los próximos bloques? Y fundamentalmente teniendo en cuenta el discurso pronunciado por Horacio Cartes cuando asumía el cargo, que haremos referencia a la vuelta de la pausa. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Llévame en tu alma.
a partir de las 9:30 de la mañana. Y de lunes a viernes, Mañana Plus. Mañana Plus. Entrevistas, reportajes, programa de información y entretenimiento. Mañana Plus, con Daisy Jiménez desde las 9:30. Lunes a viernes, solo aquí, por Red Guaraní. Cocinemos Juntos es el espacio de gastronomía de Red Guaraní, donde los chefs Julio Fernández y Gabriel Bar proponen sugerencias de cocina práctica, sencillas, especiales y atractivas, con novedades del buen comer y la sana alimentación. Cocinemos Juntos llega para hacer que tus mañanas sean siempre deliciosas. Cocinemos Juntos a partir de las 9 de la mañana, de lunes a viernes, solo aquí, por Red Guaraní. Un espacio donde convergen autores de diferentes escenarios. Llega también los miércoles para dar cabida a la pluralidad. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la realidad. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto. Que tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. La gestión debe mejorar la gestión del presidente Carter y de su gabinete. Con la conducción de Mina Feliciángeli, lunes y miércoles de Mina, a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. ¿Tiene futuro la juventud en el Paraguay? Es el tema de análisis hoy en Visión País. Y hablábamos en el bloque anterior de la falta de articulación entre los distintos ministerios. Más allá del esfuerzo que pudiera hacer la Secretaría Nacional de la Juventud, se requiere obviamente de una política de Estado, por más que sea la Secretaría Nacional de la Juventud quien diseñe, porque es el órgano responsable, obviamente necesita de esa articulación. Pero, bueno, el problema obviamente de la realidad de nuestros jóvenes es bastante complejo. ¿Qué podrían decir al respecto de lo señalado por Marcelo, de lo señalado por Linda en el bloque anterior? Yo quiero comenzar permitiéndome disentir con un concepto que es el que emitía Linda y que no es solamente un concepto suyo, sino que en realidad también se tiene y seguramente hay datos estadísticos que respaldan eso. Quizás lo mío y mi argumento sea un poco más empírico, pero en realidad mi forma de disentir tiene que ver con el sistema educativo en líneas generales. ¿Por qué? Porque se habla de que muchos jóvenes abandonan sus estudios y no terminan el colegio porque son sustento en sus casas. Y yo creo que en realidad tenemos que ver otra arista también, que es la motivación que tienen los jóvenes como para terminar el colegio. O sea, ¿realmente sirve para algo el colegio? O sea, esa tendría que ser la primera pregunta. La segunda es, con el formato actual de educación, este sistema estandarizado que tenemos y que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, ¿estamos motivando a los jóvenes a que quieran participar de este sistema y ser parte hasta el final? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Muchos de los jóvenes quieren emprender, están en edad de hacerlo, ven que el colegio no les sirve para lo que ellos quieren, más allá de una cuestión meramente académica y poder seguir una carrera quizás. Entonces, ¿cómo los motivamos de una manera diferente y cómo podemos eventualmente cambiar este formato de sistema educativo que sinceramente no le es práctico a los jóvenes de hoy? Sí. Linda. Sí, yo hacía referencia a que justamente las actividades de cuidado en el hogar es uno de los factores. Obviamente no es en la totalidad el factor por lo cual hay muchas trabas para terminar la educación secundaria. También hacía referencia en mi intervención a estas cuestiones que tienen que ver no solo con la necesidad objetiva, sino también con la necesidad sentida, ¿verdad? Que tiene que ver con una cuestión de expectativas, de proyecciones, de trazarse esa trayectoria de vida y un proyecto de vida, que es lo fundamental, y ese proyecto de vida tiene que ser motivado por el aula, o sea, también con el docente, pero también por la familia, por la comunidad en general, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que entrar en un debate realmente complejo, ¿verdad? Nosotros definitivamente tendríamos que reevaluar esta cuestión de orientación más allá de las materias que son así como específicas y tienen que ver con una cuestión objetiva, también toda esta cuestión de la motivación, ¿verdad? Las expectativas de futuro, cuáles son las ofertas y las posibilidades reales de los jóvenes después de ingresar a la universidad, de tener un empleo deseado. Hace poco teníamos un estudio iberoamericano, El futuro ya llegó, que hizo la OIJ,
donde denota que entre los países que mantienen un cierto optimismo, o sea, los jóvenes que mantienen un cierto optimismo hacia el futuro, están los jóvenes paraguayos, ¿verdad? Los jóvenes que tienen menos optimismo hacia el futuro son los jóvenes mexicanos, los jóvenes brasileños. Ese tipo de estudios que también son estadísticos, pero tienen que ver con esta proyección de futuro, nos ayudaría también a reevaluar un camino como para ver, bueno, en definitiva, revisemos nuestra malla curricular, veamos también cuáles son aquellas cuestiones de motivación, el rol del docente ahí es fundamental, el rol de los padres es fundamental, pero también el conjunto de la sociedad, desde la proyección de los medios de comunicación, o sea, cómo estigmatizan, por ejemplo, a los jóvenes, hasta todas esas posibilidades después del colegio o que validen que el joven tenga que pasar por el colegio, que podríamos proyectar y evaluar. Licenciada, si me permite. Sí. Bueno, siguiendo un poquitito el área de educación, que es lo que estamos más o menos tocando acá con el compañero, me toca contar un poquitito lo que pasó la semana pasada, que llamaron a tratar un proyecto de ley para querer poner en emergencia la educación superior. Yo creo que deberíamos realmente ver y buscar acciones para empezar desde abajo, la educación básica, ¿verdad? O sea, le pregunto desde su dirección, usted está como directora de proyectos y programas, ¿verdad? Sí, ¿qué acciones específicas están realizando desde el gobierno, aprovechando este bono demográfico que el país está teniendo y que eso no se convierta después realmente en un problema grave y la pirámide poblacional se invierta? ¿Cuáles son las acciones que en qué están trabajando? Si me puede dar alguna pista con respecto a la educación, ya que están tocando ese tema. Sí, tocaste un punto fundamental, es la educación inicial. Sí. Realmente se ha ampliado la cobertura de la educación inicial también en los kits escolares, se han incorporado kits para educación inicial, eso en referencia a lo que está haciendo el Ministerio de Educación en ese sentido, y que yo creo que es un compromiso firme del gobierno de ampliar la cobertura de la educación inicial. Como había referido en el primer bloque, desde la Secretaría Nacional de la Juventud, nuestra principal función y ejercicio es la articulación. Nosotros en septiembre estamos lanzando el Plan Nacional de Juventud, después una serie de consultas ciudadanas, un contraste estadístico y priorizando la oferta pública disponible, ¿verdad? Desde estas tres áreas, educación, salud y empleo, y estamos muy optimistas de que este plan nos permita proyectar en el futuro, ¿verdad? Cercano ya antes del 2018, algunos avances más cuantitativos en ese sentido. ¿Y se está haciendo comunicación con respecto a eso a los jóvenes? ¿Está llegando esa información a los jóvenes? Respecto a la educación secundaria, estamos principalmente enfocados en apoyar al Ministerio de Educación y en general al fortalecimiento de los centros de estudiantes. Tenemos un proyecto que ha sido también validado por los 3 gremios estudiantiles hasta hace poco y los gremios independientes, trabajando. Hoy tenemos una llegada a casi 220 colegios a nivel país, apoyando a que los jóvenes participen activamente de los equipos de gestión institucional. Estos equipos de gestión institucional son fundamentales dentro de la estructura de la institución educativa porque ahí se transparenta un montón de información, pero también se tiene que tomar la decisión con los propios jóvenes me gustaría, Linda, y también aprovechando la presencia de Marcelo, en términos de una política de Estado hacia juventud, ¿verdad? Yo, tuve la oportunidad de pasar por el Viceministerio de la Juventud. Lamento muchísimo que cada gestión se asuma como un borrón y cuenta nueva iniciativas sumamente interesantes sean dejadas de lado, ¿verdad? O sea, me gustaría saber qué pasó con el Observatorio Nacional de Juventud. Lo estamos construyendo, ya lo construimos hace... ¿Cuántos años? Sí, 4 o 5 años. No han dejado registro y es muy distinto. Se cortan los procesos. Esta no es una acusación personal. No, por supuesto. Estamos hablando que en la institucionalidad de nuestro país se cortan los procesos. Se inició el Observatorio Nacional de Juventud, si mal no recuerdo, ya por el 2009-2010. Se hizo la primera encuesta nacional de juventud porque, Francisco, es importante también manejar estos datos. Paraguay, hasta el 2010, no tenía datos propios del Estado paraguayo en relación a su juventud. O sea, estos datos que otra vez nos presenta el Fondo de Naciones Unidas son datos que hacen organismos externos al propio gobierno nacional
Y eso también denota que nosotros necesitamos agentes externos que diagnostiquen cómo estamos. No tenemos datos del censo, no tenemos datos del ministerio, no tenemos datos de educación vinculados específicamente a juventud. Y allí, incluso en términos sociológicos, me gustaría saber la apreciación de qué tipo de política de Estado se puede diseñar cuando el propio ente responsable del diseño de esas políticas requiere de organismos externos para conocer el estado de su población meta. Marcelo. Sí, no, y eso fue una cuestión interesante porque, por ejemplo, en ese estudio que lo celebramos, pero es muy triste celebrar una cosa tan chiquita. Es decir, en 25 años de historia democrática tenemos 5 o 6 estudios globales de juventud. La gran mayoría de esas han sido producidas a partir de las encuestas de hogares. La encuesta de hogares no nace para evaluar la juventud, es para estudio colectivo de toda la población. Pero siendo grande se puede sacar cosas de juventud, pero no específico. Y en efecto, después te salen algunas distorsiones que yo vi en ese estudio. El único estudio que tenemos en 26 años de democracia es la encuesta nacional de juventud de 2010, que podía ser replicada y no fue replicada. Lo que dice Karina es muy correcto. Es decir, además, esa fue la única que fue elaborada dentro de un equipo interno al Estado. Estos otros que hay son todos estudios que hicieron externos. Tipo, claro, la encuesta permanente de hogares hace la Dirección General de Censo, pero produce una base de datos sin evaluación. Las evaluaciones siempre serán externas. Ahora hizo poblaciones, en el inicio del año 2000 hizo GTZ, estudios de ese tipo, todos son externos. No hay estudio grande. Yo sé que la Secretaría de Juventud tiene alguna cosita chica, otro tiene alguna cosita, pero estudio colectivo y complejo no hay. Y eso es dramático. La juventud paraguaya es el 40% de la población y no sabemos nada de ellos. Son cosas indirectas. A partir de los estudios, Marcelo y Linda, a partir de los estudios también en realidad lo que estamos tratando de diseñar un poco es la idea de cuáles serían esas políticas finalmente. Claro, pero se no sabe ni qué es. Bueno, pero yo entiendo. No, te hago un ejemplo, si me das un segundo. Entiendo, Marcelo, para redondar la idea. El tema es que en realidad me parece acá lo que se está confundiendo es el rol del Estado en esta cuestión. Pues parece que el Estado se está poniendo en una cuestión como de papaguazú, decirle a los jóvenes, miren, este es el camino que se tiene que hacer y por acá ustedes van a ir. En realidad eso es no comprender absolutamente lo que está ocurriendo hoy. En cuanto al acceso a la información, porque hoy los jóvenes ya no son dependientes, Marcelo, esa es la realidad. El joven no dice, no, yo quiero, si el gobierno me dice que tengo que estudiar 6 años, voy a estudiar 6 años porque así voy a ser mejor. No le importa nada, si ellos saben que pueden hacerlo por su cuenta. El tema es que el gobierno, y aquí está una representante, ¿verdad? Pero digo, el gobierno en líneas generales tiene que entender que su rol no es ese, que hoy ellos tienen que adaptarse a la situación que se está viviendo hoy en día y a partir de ahí generar la ayuda y el contexto para los jóvenes, pero en realidad ellos ya no le van a solucionar el problema. Mira, el Estado, de todo modo, el Estado tiene que dar... Un país tiene un Estado, un gobierno tiene una política y tiene que seguir su política. Y lo que tiene que dar es oportunidad y garantías a todos. A los pueblos ricos, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema universitario que privilegia a los que tienen plata y no a los pobres, porque los pobres al final son expulsados a las universidades privadas porque no tiene condiciones para entrar en la universidad privada y tiene que irse a la pública. Sí, discúlpame. A la pública no puede entrar y tiene que irse a la privada, que es un absurdo lógico, porque en todo el mundo los pobres van a la pública y quien puede pagársela se va a la privada. No, nosotros al revés. La gente tiene que trabajar 8 horas para tener esa plata para irse a una privada porque no va a poder entrar en la pública porque su sistema secundario es malo y tiene que competir a través de cursillos o probatorios o examen de ingreso con gente que sale de los colegios privados que tiene muchas más condiciones y le ganas en esa carrera por un número limitado de lugares. Eso mismo de tener una universidad pública al número de... Porque la haces depender, porque si vos permitís que cada persona pueda acceder a su formación y a su información, no, vas a igualar la competencia. Claro, no porque vos tengas más plata y pagues un colegio más caro, te podés formar mejor. Claro, eso es una mentira. Pero eso es lo que te estoy diciendo. La política de Estado tiene que dar oportunidad a todos. Esa es la lógica de fondo. Ese Estado no está dando, no solo este gobierno, para mí también los gobiernos anteriores, porque esos son problemas que van de largo camino. Entonces son problemas de oportunidad. Y fundamentalmente nos dan esta oportunidad porque no hay los recursos para darle y no hay los recursos porque tenemos una baja presión impositiva. Después todo es conectado, todo depende de algo. Yo entiendo tu crítica cuando dices el Estado tampoco te puede organizar tu vida, porque no,
El Estado no organiza tu vida, el Estado debe darte la oportunidad que tú puedas elegir. Pero un joven de bajos presupuestos que se va a la privada generalmente no elige. Está obligada a irse allí porque no tiene las condiciones para entrar en la universidad pública. Mientras la privada basta trabajar, encontrar un trabajo cualquiera, Claro, aunque no te pagan IPS y entrar. Está bien, pero ¿qué pasa con el que no va a la universidad o no quiere ir a la universidad? Y bien, pero cuidado en esa cuestión. La educación, más allá que... Aparte que en Paraguay tenemos obligación por ley de irse a la secundaria, cosa que da el 2010, entonces deberían irse. En Paraguay la obligación es muy teórica. Que está mal. En mi país se vienen los carabineros y te llevan, si no te vas a la escuela obligatoria y denuncian los padres. Acá es muy libre. Pero decimos, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué el Estado se impone de irte al colegio? Porque sabe que en el siglo XXI, si no tiene un mínimo de formación, no tiene futuro. Que ya ahora los empresarios del extranjero vienen aquí y se quejan de la educación porque dice, yo no puedo contratar gente porque no me saben leer un manual. No es que la educación te tiene que formar a un trabajo, la secundaria. Es muy equivocada esta lógica. Sí, Marcelo, pero vos te crees que los chicos que hoy salen del colegio leer un manual y vos eso crees no que consigue hoy. Pero los chicos que hoy salen del colegio tampoco pueden leer un manual. Sí, pues este es el segundo problema. Bueno, el segundo problema es la calidad entonces mala. Garantía, pero no hay que ser calidad mala, no entramos. Tenemos que transformar la escuela en calidad buena. Marcelo, Fernando, sobre ese punto me gustaría la vuelta de la pausa que Linda justamente hable, porque está en representación justamente del gobierno nacional para conocer si hay alguna política o no. Sobre todo considerando lo que había pronunciado en su discurso cuando asumió el cargo Horacio Cartes. Decía, entre otras cosas, cuando se refería a la juventud: ya no les puedo pedir paciencia, decía Horacio Cartes, les pido sana rebeldía. ¿Y qué rebeldía, no? Tuvimos justamente en el mes de septiembre del año pasado aquella movilización de los estudiantes secundarios, donde la ex ministra de Educación, Marta Lafuente, cuando había cuestiones bien puntuales que exigían los jóvenes de la secundaria, entregó un ramo de flores, ¿no?, al recibir a los estudiantes frente al ministerio. Estas son las grandes equivocaciones de la gente que funge de secretario de Estado. Es increíble, ¿no? Después tuvimos el caso de Una No Te Calles, que en definitiva fue una movilización importante. Y finalmente la toma de los colegios de los estudiantes secundarios, que por primera vez en la historia de nuestro país, una movilización de ese tipo logra el cambio de un ministro de Educación. Un ministerio que casi es un Estado dentro de otro Estado, porque el Ministerio de Educación y Cultura es el ministerio más grande en términos de cantidad de empleados y en términos de presupuesto dentro del Poder Ejecutivo. Estas son las cosas que de alguna manera nos dan esperanza, pero al confrontar estas movilizaciones, juveniles, frente a los datos estadísticos, nuevamente nos quedamos mudos. Pero ¿hay realmente alguna esperanza? A la vuelta de la pausa hablaremos de eso. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. A partir de las 9:30 de la mañana y de lunes a viernes, Mañana Plus. Mañana Plus. Entrevistas, reportajes, programa de información y entretenimiento. Mañana Plus con Daisy Jiménez desde las 9:30. Lunes a viernes, solo aquí, por Red Guaraní. Un espacio donde convergen autores de diferentes escenarios. Llega también los miércoles para dar cabida a la pluralidad. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la realidad. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto. Que tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. La gestión debe mejorar la gestión del presidente Cartes y de su gabinete. Con la conducción de Mina Feliciángeli, lunes y miércoles de Mina, a las 22 horas, solo aquí,
por Red Guaraní. Los datos estadísticos de los cuales realmente disponemos y que son conocidos, porque una de las críticas justamente a este estudio que se dio a conocer días pasados es que trabaja con estadísticas del año 2002 y con la encuesta permanente de hogares del año 2013 y algunos datos del año 2015. Esto justamente me decía una de las estudiosas y una de las principales responsables del estudio sobre la juventud del año 2010, la licenciada Diana García, que justamente esto no revela digamos, una radiografía real, si se nos permite utilizar el término, de la situación en la que se encuentran los jóvenes. Desde ese punto de vista, bueno, la Secretaría Nacional de la Juventud, digamos, ¿cómo entonces va a actuar si no tiene datos precisos de la situación en la que se encuentran los jóvenes cuando es una franja etaria que permanentemente cambia? ¿Cómo hacen desde la Secretaría? Quiero hacer referencia porque hubieron diferentes puntos, entonces ahora que me toca la oportunidad de responder. Una de las referencias importantes que hay que hacer es, que a mí no me gusta tanto mencionar, pero a propósito de las condiciones institucionales que son necesarias para la articulación y también para rever esta situación, tiene que ver en el estado en el que nosotros recibimos el ex viceministerio de la Juventud, en un estado realmente lamentable. Yo creo que ha sido una irresponsabilidad grandiosa el haber dejado una institución sin base alguna, porque no nos hemos encontrado con personal técnico en ninguna de las áreas. No hemos encontrado ni siquiera una computadora, por decirlo así, registros. Solamente buscando en los archivos encontramos, por suerte, y porque también está en digital, el plan Félix de Guaraña. Sí. Es solo hacer referencia del gran esfuerzo que se ha impregnado hoy para tener una institucionalidad y condiciones mínimas. En cuanto a los datos, la Secretaría Nacional de la Juventud ha participado de estos concursos de investigación que ha abierto CONACYT. Hemos resultado ganador de unos recursos que hoy nos van a permitir iniciar, a diciembre ya vamos a tener el primer corte estadístico propio de la Secretaría en torno a la caracterización socioeconómica de la juventud, y para el siguiente año ya vamos a tener publicada esa investigación que ya tiene recursos. Ese es un avance interesante a propósito de lo que Karina mencionaba, de la importancia de volver a dar continuidad a la primera encuesta nacional de juventud del 2010, que lastimosamente tampoco fue publicada, pero que nos sirve, ¿verdad? Sirve hacer esa aproximación. De hecho, hemos acudido a algunos de los datos de esa primera encuesta, que tiene cuestiones muy interesantes, y también algunas cosas del plan Félix de Guaraña, que lo lamentable del plan, o sea, lo que sentimos del plan era que era un plan que no estaba vinculado a la cuestión del gasto con el Ministerio de Hacienda. Entonces, un plan sin recursos es de difícil viabilidad, y hoy lo que estamos trabajando es con la oferta pública disponible a través del sistema de planificación por resultados que tiene la STP, eso como un primer gran paso para por lo menos trabajar con números fijos en estas áreas que son nuestra prioridad, ¿verdad? Por otro lado, este estudio del cual ya tenemos recursos y estamos iniciando, conformando el equipo técnico, y el Observatorio Nacional de Juventud también, que antes de que culmine este año va a estar sacando algunos productos en la medida de las posibilidades también. Es cierto lo que mencionaba, este es un estudio que el UNFA lo hizo, y se agradece realmente el esfuerzo porque son aproximaciones que sirven para orientar la acción de la política pública. Lo ha hecho con datos del 2002 y hasta el 2015, y hoy hay que también, según la demanda y según la oferta pública disponible en el ámbito de juventud, ir revisando qué otras cosas más tenemos que profundizar. La Secretaría Nacional de la Juventud hizo una consulta a nivel país en el año 2014, donde hemos relevado y priorizado un montón de políticas, de demandas en torno a políticas, mejor dicho, en 14 departamentos donde han participado casi 12 sectores, una cantidad inmensa de jóvenes. Hemos cerrado hace poco también un foro nacional rumbo al Pacto de Juventud de Iberoamérica, donde la idea es llevar un documento al encuentro de los jefes de Estado. Entonces, definitivamente, de
de pasar de no haber tenido ni siquiera una computadora y de tener un plantel de 70 funcionarios que figuraban en planilla y no encontrar ninguno, empezar un proceso de sumario, de ver dónde estaban todos esos funcionarios, a qué se dedicaban antes, no tener ni siquiera el registro de evaluaciones de políticas públicas anteriores mencionadas en términos de juventud, en 3 años es la base que hoy tenemos con la cual debemos trabajar, y lo importante es mencionar el compromiso que hay para la intersectorialidad, no solo del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, sino por sobre todo la STP, que tiene un rol y tiene que tener un rol realmente. Ahora, Linda, ahí hay que también señalar lo siguiente. En términos de la planificación económica y social, ¿verdad? Y ese rol de articular también con las demás instituciones. Si me permitís, la Secretaría Nacional de la Juventud hoy tiene una oportunidad que no la tuvo las otras administraciones. Y acá no voy a defender a X o Y administración. Para porque nada. se trata, cuando estuvo el Partido Colorado, se trata del gobierno de Lugo y se trata de un tiempo que estuvo también el gobierno de Federico Franco. Y donde realmente el presupuesto, si revisamos, destinado al Viceministerio de la Juventud, fue más que lamentable. O sea, digamos, y sin embargo, hoy la oportunidad... por joven, Francisco. ¿Perdón? El promedio era 50 guaraníes por joven anual Datos en concretos. el año 2008. Datos concretos de inversión que hacía el Estado para la política pública del área de la juventud. Entonces, en realidad, porque la política depende yo de creo los que esos sectoriales. elementos son importantes. Y Así reitero, acá no se trata de defender a X Totalmente. administración, porque estamos hablando de administraciones, digamos, arco iris, porque Así estuvieron diferentes partidos políticos, ¿verdad? Hoy la Secretaría Nacional Sí, de en la virtud Juventud de la depende institucionalidad. directamente de la Presidencia de la República, ¿verdad? Y se supone que eso permite también mayores recursos que a su vez tendría que traducirse en mayor eficiencia de esta Secretaría. Sobre el punto, sí. Si me permitís, Francisco, también es importante, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque la juventud es siempre sujeto de muchos discursos. A la juventud nosotros le destinamos el futuro, de la juventud nos pasamos llenándonos la boca. Y sin embargo, y es importante eso, sin discriminación de gobiernos, el Estado paraguayo siempre abandonó a la juventud. Y lo dice alguien que estuvo a cargo del Viceministerio de la Juventud y que en nuestra época, para entender que este no es un problema Totalmente, de personas, es una cuestión en de... nuestra época la lucha era convertir el Viceministerio en una secretaría y no se pudo. Hay que reconocer que en este gobierno se logró la categoría de elevar el Viceministerio a una secretaría. Ahora, el problema es lo que decía Marcelo, en términos del reconocimiento de la Secretaría como el gran ente rector de la política de juventud en Paraguay, que sigue siendo un actor desconocido. O sea, un actor desconocido, ¿qué significa? Cuando el ministro de Salud sale y habla sobre la situación de la salud de nuestros jóvenes, desconoce al actor encargado de la política de Estado en términos de juventud, que es la Secretaría Nacional de Juventud. Cuando hablamos del tema de empleo, tenemos una ley lamentable de primer empleo que el ministerio, la Secretaría de Juventud debería liderar el debate de una reformulación de esa ley y sin embargo va por otra vía. Entonces, ni siquiera depende del rango ministerial que tiene ahora, sino de la política de Estado donde a los jóvenes se les sigue excluyendo en el modelo de construcción de país. ¿Cuál es la solución desde tu perspectiva, Marcelo, respecto de todo este diagnóstico y toda esta problemática? No, es una cuestión compleja. Partimos del inicio. Bien, eso que se dijo, sirve política de Estado. No hay. No hubo intentos, pero si no hay voluntad política del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de ponerse en la mesa con la Secretaría de la Juventud para definir políticas, que serán políticas de un cierto tipo, pero lo importante de la institucionalidad significa que este relacionamiento, cuando cambie el gobierno, se mantenga y con nuevo ministro, con nueva política, se continúe a trabajar en forma coordinada. Eso es la primera cosa. Si no institucionalizamos ese tipo de relaciones, va a continuar como siempre, cada uno va a hacer lo que quiere. Por eso son 20 años. Repito, no es una cuestión de un gobierno o el otro, es una cosa estructural. Después hay problemas específicos de cada ministerio, y que son problemas que también vienen de largo camino, que no se enfrentaron, que continúan a enfrentarse. El sistema educativo en ese momento es el más candente y, de mi punto de vista, el riesgo o la oportunidad, según como la ve, que el conflicto estudiantil recrudezca.
y se implemente y también se fortalezca el conflicto universitario, porque ahora estamos viendo un traslado de gente que hizo el conflicto en la secundaria que se va a la universidad con una nueva visión y puede fortalecer muchísimo el movimiento universitario, puede fortalecer muchísimo el enfrentamiento del conflicto. ¿Por qué el conflicto? ¿Porque el joven es conflictivo? No, porque el joven cada vez más entiende lo que va a ser su futuro, porque cada vez más está conectado con el mundo a través de su celular, de su smartphone, ve situaciones de otros países, ve la suya y dice no puede ser, entonces se revela a esa situación. Y más gana y más fácil revelarse. Y no sé, pocos se dieron cuenta porque la prensa no se vio muchísimo, pero después que a través de tomas de colegio que nunca había habido anteriormente, se echó a una ministra, en los 2 meses sucesivos hubo toma en todos lados. Era una toma de un colegio, había un problema, se tomaba el colegio o se tomaba la supervisión hasta que no se resolvía el problema. Es decir, los estudiantes entendieron que una acción directa produce la solución del problema. Mientras antes se callaban porque no sabían cómo enfrentar el problema, ahora no se callan más, entran en conflicto y producen el cambio. Y más cambio producen y más dicen, entonces el conflicto sirve y van a hacer más conflicto. Entonces, o se impulsan políticas de cambios que no necesitan del conflicto, y para mí todavía no se está haciendo, no culpo a Riera porque 2 meses todavía no sé si encontró su oficina y dónde está el baño personal, porque sirve tiempo para entender una estructura enorme, como tú dijiste, enorme, que no es una cosa, es un Estado en el Estado, una estructura enorme, en muchos casos funciona por su cuenta y a veces el ministro ni sabe lo que está pasando, le sirve tiempo para entender todo. Pero esos son los mecanismos que se están dando, entonces no se está resolviendo realmente los problemas. Los estudiantes ven que el conflicto resuelve y los estudiantes van al conflicto. Y si queremos pacificar, necesitamos impulsar una estructura de solución de los problemas. Eso lo vemos en la educación porque la educación es la cuestión más directa del joven. El joven participa en la educación. Está en el aula. Igual tiene el problema de salud y de trabajo y puede ser que con el tiempo se traslade a también ese espacio. Entonces, si queremos evitar una conflictividad cada vez mayor en el futuro, se tiene que empezar a coordinar política y dar soluciones. Porque, una paréntesis, porque no hablamos más del bono demográfico, que yo llamo la desgracia demográfica. Porque el bono demográfico tiene un sentido cuando, en un país donde todos los jóvenes que trabajan aportan al fisco, aportan al IPS, aportan. Entonces tú tenés una liquidez de dinero, por ejemplo, en la previdencia social, que se puede invertir y puede potenciar el desarrollo. Pero en un país donde solo el 20%, y esos son datos de UNFA, aporta IPS, el 80% no tiene previdencia social, nosotros tenemos una gran masa de jóvenes que en 30 años harán un problema enorme porque no tendrán jubilación, no tendrán salud cuando empezarán a enfermarse en serio. Y dado que sí ya, como decía la panelista, nuestra pirámide ya está dando la vuelta, ya los de 1 o 2 años de edad son menores, el país se desarrolla de todo modo y decrece la natalidad. Nosotros tendremos que, para 30 años, una población que será por corte, la mitad deberá mantener 3, 4 años. Ojalá se actúe a tiempo. Bien, pero si no hay políticas de reducción de la evasión en la previdencia social, nosotros en 30 años tendremos un problema enorme. Lo que ahora vemos como oportunidad, en realidad, es la construcción de un problema del cual no sé cómo va a salir Paraguay. 30 segundos me queda de tiempo, Liz, para, digamos, una conclusión de lo que, frente a todas estas demandas y desafíos que tiene la Secretaría Nacional de la Juventud, ¿cuáles son las acciones, digamos, más prioritarias para los próximos días, meses? Sí. Que ustedes van a realizar. Como acción prioritaria, frente a esta cuestión estudiantil, seguir acompañando los esfuerzos de la mesa de trabajo estudiantil y monitoreando los avances del compromiso que ha firmado el gobierno con todos los estudiantes. Esa es una prioridad clara para nosotros. Fortalecer la intersectorialidad. La Secretaría Nacional de la Juventud no puede trabajar sin el Ministerio de Salud, sin el Ministerio de Trabajo y sin el Ministerio de Empleo. Hay un compromiso político que lo vamos a materializar ya con el Plan Nacional de Juventud antes de que culmine el año. Ojalá podamos tener ya para diciembre el primer corte de nuestra segunda o la encuesta nacional de juventud, que también nos va a permitir, y por sobre todo afianzar la institucionalidad y las condiciones para que el siguiente gobierno encuentre una mejor institución, una mejor Secretaría Nacional de Juventud y un proceso que se tiene que mantener en los años como política de Estado, en el que
Todos los poderes del Estado obviamente tienen que poner su cuota de responsabilidad y por sobre todo poder llegar al 2018 con reglas claras y rindiendo cuentas claras a los jóvenes, como ha sido el compromiso del presidente. Estamos en ese esfuerzo. Muy bien, y esperamos que nos realmente acompañen. se pueda concretar, que sea una realidad y no simplemente un discurso. Así A la es. vuelta de la pausa hacemos la conclusión de lo que nos deja el programa con los panelistas. Los datos estadísticos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Un espacio donde convergen autores de diferentes escenarios. Llega también los miércoles para dar cabida a la pluralidad. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la realidad. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto. Que tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. La gestión debe mejorar la gestión del presidente Cartes y de su gabinete. Con la conducción de Mina Feliciángeli, lunes y miércoles de Mina, a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. A partir de las 9:30 de la mañana y de lunes a viernes, Mañana Plus. Mañana Plus. Entrevistas, reportajes, programa de información y entretenimiento. Mañana Plus con Daisy Jiménez desde las 9:30. Lunes a viernes, solo aquí, por Red Guaraní. ¿Tiene futuro la juventud en el Paraguay? Fue el tema de análisis. A ver, ¿qué nos dejaron nuestros invitados, Fernando? Bueno, evidentemente que tenemos un problema gravísimo de educación y de formación de nuestros jóvenes y creo que el gobierno sigue sin comprender o sin actuar de acuerdo al rol que le corresponde en este caso. Y para poder entender ese rol, el gobierno tiene que acercarse más a los jóvenes, que es lo que no está ocurriendo hoy en día. En realidad el gobierno sigue con un formato antiquísimo de modelos de educación que ya son obsoletos y no se pueden adaptar a lo que hoy en día los jóvenes necesitan. A partir de allí se tienen que diseñar políticas públicas con ellos. Y hablando finalmente de rebeldía, la rebeldía no solamente viene con una toma de colegios, porque sinceramente con el cambio de ministro hoy no cambia absolutamente nada y eso se los puedo garantizar. Lo que va a cambiar es que en realidad los jóvenes vayan por un proceso diferente de colegio y por un proceso diferente de educación en líneas generales. Maru. Sí, preguntamos si nuestra juventud tiene futuro. Yo soy muy positiva, yo creo que sí tiene mucho futuro, pero tiene que ser encaminada. Volvemos a lo mismo que siempre nos estamos diciendo, ¿verdad? La gestión del gobierno, falta mucha gestión y, por supuesto, las políticas públicas que hasta hoy no se las ve, no se las comprende o no se las entiende, porque realmente es un país en que nos falta políticas públicas para poder llegar a algo concreto, que no lo podemos hacer. Karina. Sí, bueno, yo creo que al título de nuestro programa, obviamente hay un futuro.
La pregunta en realidad es qué tipo de futuro le estamos dando a nuestra juventud. Una juventud que se ve obligada a salir del aula para convertirse en sustento familiar. 70% de nuestros chicos no terminan en tiempo y forma la educación secundaria. Entonces, la gran pregunta que angustia en realidad es qué tipo de futuro le estamos dejando a nuestros hijos y de qué manera hoy empezamos a cambiar las cosas, justamente por lo que decía nuestro invitado. Nos espera un futuro preocupante para una generación que hoy no está teniendo las garantías y los derechos que deberíamos darle. Es que en el Paraguay, desde el año pasado, surgió un actor político clave, que son justamente los jóvenes. Los jóvenes que cambiaron al rector, vicerrector, decanos y personales administrativos de la universidad pública más grande, que es la Universidad Nacional de Asunción, con una No Te Calles, y jóvenes de secundaria, estamos hablando de chicos de entre 14 a 17 años, que tomaron los colegios y nada menos que exigieron la renuncia de un ministro del Poder Ejecutivo. Esta es la certeza, este es el nuevo actor político que genera cambios en nuestro país. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.